Punto número 6. Relación con el error. El hecho de que cualquier plan en su misma constitución incluya circunstancias negativas, incluya ciertas trabas para la consecución de ese objetivo, nos exige que tengamos una relación con las situaciones negativas que vayan a ocurrir a lo largo del proceso. Entonces, para evaluar la relación con el error hay que mirar principalmente dos puntos. El primero tiene que ver con cuál es la experiencia que genera en el momento en el cual te das cuenta que te equivocaste. O sea, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es la conversación interna que tienes contigo mismo en el momento en el que hay un error que condiciona algo que es importante para ti, ya sea a nivel profesional o personal? Esa es la primera, ¿no? Poder mirar, hacer un cuestionamiento y mirar cómo reaccionamos, o sea, qué es lo primero que surge en el momento en el que hay un error que condiciona algo. Y la segunda tiene que ver con cuáles son los mecanismos de defensa que se activan inmediatamente, que probablemente no tienes control. Muchas veces podemos mirar como ya cuando te das cuenta ya reaccionaste, o sea, ya estás en la mitad de la reacción, quizá gritando o señalando o juzgando, etcétera, ante una situación que es desfavorable. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Vale la pena que los puedas identificar, o sea, en ti, ¿cuáles son esos mecanismos que se disparan en el momento en el que hay un error? Entonces, el primer punto tiene que ver con la experiencia, cómo te sientes cuando estás en una situación negativa, y el segundo punto tiene que ver con cuáles son esos mecanismos de defensa que se activan inmediatamente, cuáles son tus reacciones inmediatas en la relación con el error. Probablemente, como lo decíamos antes, sea ocultarlo lo más posible, o minimizarlo, hacer como que no es importante, o probablemente tengas una respuesta creativa prácticamente inmediata, o sea, en el momento en el cual te das cuenta de la equivocación, estás mirando ya nuevas posibilidades o nuevas estrategias para orientar de nuevo hacia el logro del objetivo que estaba planteado al principio. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu relación con el error? ¿Qué tan favorable es? ¿Qué tan a tu favor juega un error? Porque al final, como lo mencionaba, los errores siempre van a existir, o sea, las circunstancias negativas es algo con lo cual iremos relacionándonos a lo largo de nuestra vida personal y profesional. El tema es cómo nos relacionamos con ellos, si es algo que dispara en ti la mejor versión de ti mismo o es algo que confirma una idea que tienes, que te limita sobre quién tú eres o sobre lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu relación con el error? Ese es el punto número 6. Y el punto número 7 es tu misión. ¿Qué tan clara tienes tu misión? Lo que es un hecho es que no estamos en este espacio solamente para pasar el tiempo en este plano, si lo ves así. Entonces, ¿cuál es esa misión? ¿Qué es eso que puede encender lo más profundo de quien tú eres? Cada uno de nosotros tenemos una misión distinta. Probablemente tu misión sea servir, quizá tu misión sea enseñar, o quizá tu misión sea crear, construir. No tengo idea. Cualquier cosa que tú identifiques como que es aquello que te lleva, que te maneja hacia lograr objetivos, esa es tu misión y valdría mucho la pena que la tuvieras perfectamente clara. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo podrías evaluar tu misión? O sea, ¿qué tan claro estás de tu misión? ¿Qué tan clara estás de tu misión? Y si tienes la capacidad de decir que estás hoy trabajando en ella, o probablemente no, probablemente la tienes postergada, probablemente es algo que crees que puedes hacer dentro de los próximos 10 años porque ahora tu objetivo es crecer profesionalmente. Y esa es una de las trampas que generalmente vamos a ir destrabando con respecto al desarrollo personal. No puede existir un desarrollo personal que vaya en otra línea que no sea de la mano de la misión de cada uno de nosotros. Entonces, cuanto más cercano estés a tu misión, cuanto más claro tengas tu misión de vida, va a ser mucho más fácil que te desarrolles en diferentes contextos, ya sea personal o profesional. Pero si no lo tienes claro, es como si estuvieras a la deriva, es como si estuvieras en un barco que no tiene un mapa o que no tiene una brújula. Entonces, te invito a que evalúes qué tan claro tienes tu misión del 1 al 10. Ese es el punto número 7. Punto número 8, aprendizaje. Todos aprendemos constantemente, pero pareciera como que vivimos una época en nuestras vidas
en las cuales el aprendizaje era obligatorio, y al llegar a una graduación académica pareciera como que muchas personas detienen su relación con el aprendizaje porque deja de ser obligatorio. Algo que sabemos es que para poder desarrollarte tanto a nivel personal como profesional, requieres estar buscando todo el tiempo nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevos conceptos, nuevos desarrollos. Vivimos en un mundo que va hiper avanzado con respecto a cualquier tema prácticamente. Entonces, y hoy en día, a diferencia de hace 40 años, tenemos la posibilidad de acceder a información de primera o segunda mano sin tener que esperar, gracias al Internet. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto a aprender? ¿Qué tanto estás abierto a aprender? ¿Qué tanto por ti, por tu iniciativa, buscas el aprendizaje? Fíjate, si no, tu relación con el aprendizaje tiene que ver más con lo que sea que aparece, con la revista que te encuentras, con el libro que estaba en la sala de espera, etcétera, como si llegara a ti esa información en lugar de que tú salieras a cazar información. Eso es muy importante, notarlo y poder evaluarlo. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu disposición al aprendizaje? ¿Qué tan abierto estás a aprender nuevas cosas? ¿Qué tanto enriqueces tu práctica profesional con nuevos conceptos o nuevas técnicas o nuevas formas de relacionarse con los procesos? Y de la misma forma a nivel personal, ¿qué tanto estás dispuesto a aprender sobre ti, sobre tu manera de relacionarte con las otras personas, etcétera? Entonces, ¿cómo lo evaluarías del 1 al 10? El punto número 8 es el aprendizaje. Punto número 9, proactividad. La proactividad, digamos que la definición más sencilla tiene que ver con la disposición a. ¿Qué tan proactivo eres? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar ese primer paso ante cualquier desafío? O quizá estás como muy acostumbrado a esconderte detrás de las situaciones y a ver la manera de que alguien más se haga cargo de esas situaciones. En el liderazgo pareciera como si fuera un mandamiento. Los grandes líderes son siempre aquellos que ante cualquier circunstancia positiva o negativa van a dar un paso al frente para poder orientar a las personas que están detrás a seguirlos. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a eso? O sea, ¿qué tanto consideras que tu proactividad es buena o regular o mala? ¿Cómo la evaluarías del 1 al 10? Como para tener una idea de tu disposición a la acción ante cualquier circunstancia. Si estás acostumbrado más bien a tomar un papel de observador o estás acostumbrado a tomar un papel de actor. ¿Cuál de las dos es la en la que hoy en día, hoy tu vida está? No quiere decir que vaya a ser así para siempre, ni quiere decir que no pueda cambiar. Sin embargo, vale mucho la pena en esta evaluación identificar dónde estás hoy y poder tener una respuesta honesta. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu disposición a la creación de algo que podríamos definir como proactividad? Punto número 10, estrategia y táctica. La estrategia y la táctica son dos elementos que se conjugan para la consecución de cualquier objetivo. La estrategia tiene que ver con el plan y la táctica tiene que ver con la acción. Entonces, ¿qué tan claro ante cualquier objetivo que te planteas en la vida, tanto a nivel personal como profesional, qué tan claro está el plan para lograrlo? Fíjate, si normalmente tienes el vicio de simplemente definir un objetivo y ni siquiera pensar en los pasos que tienes que seguir para lograrlo, como si fuera a pasar como por arte de magia o simplemente fuera a fluir hacia crearse. Cuando tenemos ese vicio en nuestra manera de actuar, normalmente los resultados no se acercan a lo que queríamos en un principio, justamente porque no había una estrategia, porque no había un plan que seguir, no había punto A, punto B, punto C para la consecución de ese objetivo. Y la táctica tiene que ver con cómo accionas, qué tanto cuidas tus acciones para lograr ese objetivo. Por si tienes un plan increíblemente detallado, pero tu táctica no es específica, los resultados muy probablemente no van a ser satisfactorios para ti. Entonces la táctica y la estrategia juegan en conjunto y juegan en paralelo. Entonces tienen que avanzar al mismo ritmo. Tiene que haber una claridad muy sobresaliente en la planeación para la consecución de un objetivo y tiene que haber una claridad
de la misma manera sobresaliente para las acciones que se requieren tomar, de modo tal que puedas evaluar cuáles acciones estás tomando y cuáles no, cuáles son favorables y cuáles no. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan relacionado estás con este concepto? Del 1 al 10, ¿cómo evalúas tu estrategia y tu táctica hacia cualquier objetivo? Si te detienes de verdad a crear un plan y te detienes a crear las acciones que definiste en ese plan, o simplemente fluyes con las cosas como vayan pasando y esperando el mejor de los resultados, tanto a nivel personal como profesional. Ese es el punto número 10. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es una evaluación sobre el liderazgo. Lo que te invito es a que hagas una operación muy simple matemática. Suma todas las calificaciones de los 10 puntos y divídela entre 10. Vas a tener una calificación total, y ese promedio es tu autoevaluación con respecto al ejercicio de liderazgo en los puntos claves, en los 10 puntos claves que cualquier líder requiere cuidar. Solo para finalizar este punto, este primer módulo, me gustaría tocar un concepto con respecto a la proximidad. Tony Robbins dice que la proximidad es poder, y la proximidad tiene que ver con, al final somos seres energéticos, entonces qué tan cerca estamos de otros seres energéticos va a definir si las cargas generan energía positiva o generan energía negativa. Entonces hay un concepto muy interesante. Tú eres el resultado de las 5 personas con las que más convives en tu día a día. Entonces, eres el promedio de esas 5 personas. Entonces, si tienes una vida que no es satisfactoria para ti, con la que te gustaría hacer cambios y crear nuevos resultados, es muy importante que evalúes cuáles son las personas que están más cercanas a ti. Porque si te pongo un ejemplo, tú tienes el objetivo de crear riqueza, y estar rodeado constantemente de personas que viven con una conversación de escasez con respecto al dinero, esa conversación inevitablemente va a permear quién tú eres. Entonces no importa que tú tengas toda tu energía y todo tu foco hacia la generación de riqueza, si todo tu contexto, si tu entorno está en una conversación negativa en ese tema, esa negatividad sí o sí va a impactar tu posibilidad de crearla. Entonces, de la misma forma tiene que ver con los vicios, de la misma forma tiene que ver con la gente que está rendida, por ejemplo, que cree que no puede, que no puede lograr objetivos grandes. Siempre van a estar diciéndote que lo que tú estás deseando es demasiado ambicioso, es demasiado para tu nivel o para tus posibilidades. Entonces, evalúa cuáles son las 5 personas con las que más convives y date cuenta que tú vas a ser el promedio de esas personas. Todos los grandes líderes, los grandes consultores hacen una invitación a que te relaciones con personas que tienen capacidades mucho más avanzadas que las que tú tienes, porque sí o sí todo ese desarrollo va a impactar de una manera positiva a quien tú eres. Entonces, te invito a eso, para finalizar con este módulo, que te preguntes cuáles son las 5 personas con las que más convives, te des cuenta que la proximidad es poder y puedas tomar decisiones con respecto a tus relaciones más cercanas. O sea, ¿a quién quieres invertirle tiempo? ¿Quién es una persona que al invertirle tiempo va a generar esa mejor versión de ti? Y que notes cuáles son las personas con las cuales estás invirtiendo tiempo y no generan una mejor versión de ti.